Una vez que hemos analizado en el primer bloque de la asignatura lo que es la fe religiosa, sus características y dinamismos, las características objetivas de ese ser trascendente con el cual el sujeto religioso se relaciona. Y en este encuentro se produce una transformación interior que pretende tener una incidencia, un campo de acción en el mundo visible, en la realidad, en el mundo de las relaciones humanas, es decir, la fe religiosa no es algo que se queda en la intimidad del sujeto, sino que tiene inmediatamente un impacto transformador, desde luego siempre para bien, siempre para el desarrollo y la promoción del ser humano, y hemos analizado después cuáles son las características de la cosmovisión, es decir, del modo de entender el mundo que caracteriza a nuestra sociedad actual a partir del análisis que hicieron ustedes sobre las ideologías del mundo contemporáneo. Ahora pretendemos dar un siguiente paso, ya que la fe religiosa pretende plantar cara, ofrecer alternativas de resolución a esas ideologías que llevadas al extremo destruyen al ser humano, le impiden su realización, son contrarias precisamente a esta búsqueda incesante de plenitud y felicidad. Ahora es pertinente hacernos esta pregunta. ¿Es posible el diálogo entre la fe religiosa y la razón? En el mundo contemporáneo existen posturas radicales de ambos lados, del lado de la fe religiosa y del lado de la ciencia o la razón. Es decir, hay quien afirma que o se puede ser creyente, o se es creyente, o se abraza una fe religiosa, o bien se abraza la razón, se abraza la ciencia. Pero no es posible tener, digámoslo así, una experiencia de diálogo, de interacción, incluso de síntesis entre la fe y la razón o la ciencia. No se puede ser ambas cosas, no se puede ser creyente o un ser racional. Los que por parte de la fe religiosa afirman que la ciencia se tiene que supeditar a ella, ¿no? Y entonces la ciencia solo tiene valor en la medida en que corrobora el dato de la fe religiosa, las creencias religiosas. Pero por otro lado, también hay posturas excluyentes del lado de la ciencia, del lado de quien aboga por la razón, diciendo que la fe religiosa simplemente se opone, es contraria a la razón, al desarrollo de la capacidad analítica, pensante del ser humano, incluso es opositora a su libertad. ¿Será esto así? Eso es lo que el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a analizar. En este pequeñísimo video, únicamente quiero presentar a ustedes unas premisas, unos presupuestos que pueden obstaculizar o pueden favorecer el diálogo entre fe y razón o ciencia. ¿Es posible este diálogo? Vamos a analizar primero algunas premisas negativas, es decir, que impiden el diálogo. Estas premisas son actitudes que se asumen de manera prejuiciosa, de manera que se antepone incluso al conocimiento, ya sea de la fe religiosa o de la ciencia. Por eso les llamamos premisas negativas, actitudes que se asumen
de manera prejuiciosa. Primero, por parte de la razón o de la ciencia. Cuando la razón o la ciencia se consideran a sí mismas como el único medio válido para el conocimiento, es decir, se excluye de antemano la posibilidad de que la fe pueda aportar auténtico y verdadero conocimiento a la realidad, a la interpretación de la realidad. O bien, cuando se considera a la fe como mera credulidad e ignorancia. Si la razón o la ciencia asumen estas posturas, estos prejuicios, pues evidentemente el diálogo se hace imposible. Por otro lado, si la fe considera que la ciencia o la razón debe supeditarse a ella, o bien cuando el hombre creyente confunde las creencias religiosas y que las convierte en dogmas inamovibles, y las confunde incluso estas creencias con el misterio mismo. Es decir, no solo confunde la fe con creencias dogmáticas, sino que también confunde estas creencias dogmáticas con el misterio mismo. Esos dos prejuicios, esos dos presupuestos, evidentemente impiden el diálogo fructífero. Son autoexcluyentes una de la otra. Las consecuencias, ¿cuáles son de asumir estas posturas? El fundamentalismo, la oposición excluyente, la violencia y desde luego el empobrecimiento del conocimiento de lo real. Y entonces, ¿cuáles serían las premisas positivas? Es decir, aquellas que favorecen el diálogo por parte de la razón o de la ciencia. Cuando se considera a sí misma como una vía necesaria, sí, necesaria, pero relativa para acceder al conocimiento. Y cuando considera a la fe como una dimensión inherente al ser humano que posibilita su pleno desarrollo y apertura a la dimensión trascendente de la vida. Hay realidades que la ciencia no puede abordar. Hay dimensiones de la realidad que escapan a su parcela, a su objetivo y a su método. Y entonces la razón o la ciencia debe reconocer sus propias limitaciones y considerar, por otro lado, al sujeto religioso como poseedor de una visión distinta de la realidad que puede abonar al conocimiento más profundo de dimensiones de esa realidad que escapan a la ciencia. Y por parte de la fe del sujeto creyente, cuando éste reconoce también los límites de la fe y se deja enriquecer por la ciencia y por la razón, cuando reconoce la validez de la ciencia como una herramienta indispensable en el conocimiento de lo real y que inclusive le permite ir más allá, profundizar en aquello que cree. Es decir, le permite incluso a la ciencia profundizar en el conocimiento de su experiencia de lo religioso, de su encuentro con el misterio. Ese encuentro puede ser también iluminado desde la ciencia, desde la razón. De hecho, la teología o la filosofía son ciencias que permiten entender desde la razón ese encuentro que se ha tenido con el misterio. Incluso permiten entender de una manera aproximativa, claro está, nunca agotará, nunca será posible conocer de manera total el misterio, porque es esto siempre misterio, es un ser trascendente. Pero sí que la razón y la ciencia ayudan a comprender incluso mejor ese misterio con el que el sujeto se relaciona.
¿Cuáles son las consecuencias de estas premisas positivas? ¿Cuáles son los efectos? Se favorece el diálogo, desde luego. Hay una colaboración mutua, decía Juan Pablo II, que la fe y la razón son las dos alas con las que se eleva el espíritu humano. Es decir, poéticamente lo que está diciendo es, la fe y la razón permiten al hombre lograr su pleno desarrollo. Y por otro lado, desde luego, hay un enriquecimiento fenomenal del conocimiento de lo real. Estas son pues las premisas negativas o positivas que impiden o favorecen el diálogo entre la fe y la razón. Enseguida ustedes van a analizar un par de videos, uno que nos permite reflexionar, darnos cuenta sobre cómo asumir estas premisas negativas impide totalmente el diálogo entre fe y razón. Es un video de un pequeño niño, bueno, eso, el video ya tiene algunos años, el niño ahora ya es adulto, pero es un ejemplo muy ilustrativo de estas premisas negativas. Y por otro lado, otro pequeño video en el cual se presentan diversos testimonios de creyentes, de sujetos religiosos, pero que al mismo tiempo son científicos y además científicos eminentes, ¿no? Entonces ellos han logrado encontrar una síntesis extraordinaria entre su fe y la razón o la ciencia. Hasta luego.